Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos continuando nuestro estudio del libro de 1 de Samuel y hoy lo haremos con el capítulo número 27. Como siempre es un placer para nosotros estar aquí con ustedes y vamos a orar para iniciar nuestro estudio. Buen Dios, rogamos que en el día de hoy, al estudiar las lecciones del capítulo 27, podamos ver cómo a veces podemos llegar a tener oportunidades inesperadas en situaciones que quizás no eran las ideales, pero a través de ellas podamos aún así ver tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. El capítulo de hoy, un capítulo de hecho corto, pero que va a ser importante a largo plazo, sobre todo cuando examinemos la trama y el movimiento narrativo del libro de 2 de Samuel, trata de cómo David llegó a estar en la tierra de los filisteos. Como hemos dicho, David está huyendo una y otra vez por todo el territorio de lo que era Israel y especialmente él se fue hacia la región del desierto donde era más fácil ocultarse desde el momento en que Saúl declara públicamente y abiertamente que él tenía el propósito de matar a David. Entonces David decide explorar el desierto y a través de las distintas cuevas y sobre todo el territorio inhóspito que representaba el desierto de Judea en esa época, era fácil esconderse y por lo tanto también en algún momento era fácil huir de lo que estaba haciendo Saúl, porque Saúl estaba buscando matarle. Saúl, como hemos visto, cuando trataba de buscar a David para matarle, llevaba 3.000 hombres, mientras que David solo tenía 600, y el desierto, en caso tal de una confrontación, le daría una posición estratégica. Aún así, como hemos visto en los capítulos anteriores, en distintos momentos Dios le entregó en la mano, le decían los compañeros de David a Saúl, pero aún así David decide no atentar contra la vida de Saúl, enfatizando desde allí la lección de lo que es el perdón. Y por el otro lado, además del perdón que se enfatiza en esta porción de la narrativa, vemos que David lo que prefiere es dejar a Saúl quieto y él sencillamente se va. En el capítulo 27 lo que vamos a encontrar es que David, para dejar de huir y para tener algo de estabilidad con respecto a la situación de Saúl, se va a la tierra de los filisteos. Entonces dice que en el versículo 1, la estrategia de David al irse donde los filisteos era escapar de Saúl y que Saúl obviamente no iba a entrar a territorio filisteo para buscarlo. Porque como hemos visto durante el periodo del gobierno de Saúl, el territorio israelita estaba en constante confrontación militar con la población de los filisteos, ¿no? Entonces filisteos e israelitas estaban constantemente en guerra, y las ciudades de las fronteras cambiaban dependiendo de qué rey ganaba la batalla. Entonces, si los israelitas ganaban, las ciudades fronteras pasaban a ser del pueblo de Israel, o si ganaban los filisteos, pues también entonces pasaban las ciudades a ser de los filisteos. Pero era claro que los filisteos en este punto tenían una superioridad militar y estratégica a la de los israelitas. Tenían mayor número de soldados, tenían mejor tecnología de guerra que los israelitas. Así que Saúl no iba a ir donde los israelitas a buscar a David porque sabía que lo iban a interpretar como un acto de guerra y él iba a terminar perdiendo. Entonces David, de una forma muy estratégica, dice: me voy a ir allá y pues voy a estar con los filisteos para protegerme. Dice el texto que se fue al servicio de Aquís, hijo de Maoc, que era el rey de Gat. Y ustedes recordarán, desde el principio de la narrativa en Samuel se nos dijo que Gat era una de las ciudades principales de los filisteos. Los filisteos, aquí en este periodo histórico, no eran un reino propiamente consolidado, centralizado, que tenían un solo gobernante, sino que más bien era un conglomerado de personas que compartían de una u otra forma una genealogía común, que pertenecían a los pueblos de los mares que habían emigrado desde Fenicia y se habían asentado entonces en la parte sur de lo que hoy es Israel, sobre todo buscando el mar Mediterráneo. Y estas poblaciones que estaban allí eran muy diestras con el hierro. De hecho, en arqueología, en las eras, a partir del 1200 a.C. en adelante, se habla de la era del hierro. Y justamente porque viene a ser uno de los metales que va a predominar y que va a aparecer con mayor frecuencia en ciertos niveles de orden arqueológico. Los filisteos eran muy buenos con este elemento
Y además de eso, la tradición que tenían, y de hecho lo leímos también en Samuel, por allá en el capítulo 14, que en Israel no habían herreros, sino que los herreros estaban donde los filisteos. Así que Gad, o mejor dicho, cuando hablamos de los filisteos, estamos hablando de varias ciudades que son importantes. Cada ciudad tenía un rey, y cuando los reyes de estas ciudades importantes de los filisteos se unían, pues salía una gran masa de personas que iban a pelear a las distintas guerras que ellos solían pelear. Entonces aquí particularmente, Aquis, el rey de Gad, va a ser el huésped, ¿no? Más bien el que le va a dar a David alojamiento, los va a cuidar, los va a proteger y les va a facilitar sobre todo la posibilidad de vivir en sus tierras mientras él está huyendo de Saúl. Aquí es importante destacar que David había sido un enemigo de los filisteos mientras estaba al servicio de Saúl. Recordemos que David era capitán de la Guardia Real. David en más de una ocasión había peleado contra los filisteos, y aún así Aquis decide de recibirlo y darle una habitación en sus tierras para que ellos estuvieran allí. Recordemos que David tenía a su cargo 600 hombres. No era una decisión fácil para el rey de Gad. Él perfectamente pudo haber pensado y haber dicho: ¿y si David y sus hombres están viniendo acá de forma emboscada? ¿Y qué pasa si yo le abro las puertas y lo que ocurre es que David y sus hombres vienen y me atacan y destruyen la ciudad de Gad, aparentemente porque él está huyendo de Saúl? ¿Qué tal que esto sea un plan elaborado entre Saúl y David para destruir a los filisteos? Aún así, él toma el riesgo, deja que los hombres de David, y en este caso dice el versículo 3, las dos esposas de David, Ahinoam y Abigail, están con él. Y dice el versículo 4 que efectivamente David, al ser inteligente y al prever que si se iba a la tierra de los filisteos, Saúl no iba a estar persiguiéndolo, versículo 4 nos confirma que esta estrategia efectivamente funcionó. Al David dejar de preocuparse por la persecución de Saúl, él puede ahora dedicarse a hacer otras cosas. Y de hecho, dice el versículo 6 que el rey Aquis le dio Siclac, que era una ciudad de su reino, pero que desde ese momento, dice el texto, le perteneció a los reyes de Judá, y Siclac ahora era el nuevo sitio de vivienda de David y de sus hombres. Dice el texto que David vivió en tierra de los filisteos durante 1 año y 4 meses. Y además de eso dice que él hacía incursiones en tierras de los gesuritas, de los jerritas, de los amalecitas, y además tierras del Negueb. Dice el versículo 8 y 9 que David asolaba esos pueblos y no dejaba con vida a hombres ni mujeres, se apropiaba de ovejas, vacas, asnos, camellos, vestidos, y luego regresaba a Aquis. Entonces la conversación era que el rey le preguntaba: ¿dónde has ido hoy? ¿No? Y David le decía: no, fui a tal sitio. ¿Y qué tuviste? No, tuve esto, tuve animales, tuve esto y tuve lo otro. Y de esta forma dice el texto que David continuó viviendo en la tierra de los filisteos hasta que va a ocurrir algo que vamos a explorar más adelante. Hasta este punto, ¿por qué decíamos que este capítulo es clave? Puede que parezca corto, puede que esté desconectado de lo que hemos venido viendo en el libro de Samuel, pero va a ser importante. Recordemos que en la época de Israel, los reyes no son como ahora quizás las monarquías que más tenemos presente, que puede ser por lo que acaba de ocurrir la monarquía británica. Debido a que la monarquía británica es una institución que tiene muchísimos años, cientos de años, los monarcas han estado acumulando tierras, ¿no? Entonces acumulan tierras, acumulan propiedades, y sabemos muy bien que la tierra y las propiedades van generando a su vez dinero. Entonces los monarcas van generando dinero y como la monarquía es un asunto que no es democrático, sino que se transfiere familiarmente, entonces las familias van generando una cantidad significativa de dinero. Esto pasa en monarquías modernas, pero recordemos que en el tiempo del pueblo de Israel estamos hablando del primer rey, que era Saúl, y por lo tanto él no había, la riqueza que Saúl tenía provenía en cierta forma de la riqueza que le antecedía como rey y luego de lo que va adquiriendo en ese proceso de ser rey. Cuando David, que eventualmente se va a coronar rey de Israel, llega al trono, él no puede llegar
sin nada en la mano, ¿no? El rey de Israel era el líder de todas las tribus de Israel y por lo tanto debía tener una riqueza que fuese de acuerdo a la posición que lo ocupaba. Desde esa posición que lo ocupaba como rey podía entonces gestionar las campañas militares, gestionar la organización de los soldados que iban a defender a Israel ante una incursión o que iban a ser parte de las incursiones que iba a hacer Israel después en otros sitios. Pero todo esto requería recursos y los reyes de Israel en los primeros años, los recursos que iban adquiriendo eran los recursos que les dejaba la guerra. Por eso ellos iban a la guerra, ganaban las guerras y al ganar las guerras iban a obtener recursos que luego les iban a permitir seguir yendo a guerras para expandir. O sea, esto era un ciclo continuo de vamos a la guerra, tenemos dinero, seguimos yendo a la guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces este capítulo, ¿por qué es interesante? Porque el texto habla de que aquí cuando David salía a hacer incursiones se apropiaba del ganado y como hemos dicho varias veces el ganado era la riqueza de esta época. Entonces la riqueza no se miraba por números de cero en la cuenta bancaria sino por el número de camellos, de asnos, de vacas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces David en el tiempo en que está entre los filisteos lo que está haciendo es que está acumulando riqueza. Claramente él tenía que dar una porción de esa riqueza que él tenía a Aquis como rey en forma de tributo para que lo siguiera dejando vivir en sus tierras. Pero lo que quiero destacar es, Dios le había revelado a David que iba a ser el rey de Israel hace muchísimo tiempo atrás, hace muchos capítulos atrás lo vimos. Dios le dice a David, tú vas a ser el rey de Israel. Pero en el camino él se va encontrando con situaciones que le van diciendo, si yo soy el rey de Israel, ¿por qué tengo que huir? ¿Por qué tengo que vivir en el desierto? No estoy viviendo como rey. Y ahora vemos que en ese transcurrir de la historia, en ese transcurrir del cumplimiento del propósito divino, David termina entre los filisteos, entre los que habían sido sus enemigos. Es un movimiento inesperado, es algo que sencillamente parece raro en medio de la narrativa de que David, el que le cantaban que mataba 10.000 filisteos, ahora termina viviendo entre ellos. Entonces claramente podemos ver que desde la perspectiva de David este movimiento es una desviación del plan divino, que el plan divino era que David se enfrentase a Saúl, lo derrotara y por lo tanto asumiera el trono. Pero ahora vemos que en el plan divino y en ese cumplimiento se empiezan a dar ciertas desviaciones y allí es donde decimos, porque también lo experimentamos diariamente en nuestra vida, que creemos que estamos en el plan de Dios y empezamos a experimentar estas desviaciones y decimos, pues, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué si este es el plan divino las cosas no salen de pronto de una manera más, como que más ágil, ¿no? Sin tantos obstáculos? ¿Por qué las cosas por qué tienen que empezar a surgir impedimentos a lo largo del camino? Y vemos que en la historia de David empiezan, y no fue uno solo, sino que fueron varios impedimentos que empiezan a surgir a lo largo del camino. Y aquí es donde está la lección del día de hoy, que en ese impedimento ese impedimento que surge, que es la persecución de Saúl, que lleva a David a una situación que no era la más propicia, que era estar entre los filisteos, Dios aún así utiliza ese desvío del camino, ese desvío del plan, para ejecutar algo que al final de cuentas, en el futuro, va a terminar siendo beneficioso para David, porque en esa incursión David empieza a acumular ganado que se representa riqueza que él va a terminar utilizando cuando sea rey de Israel. Entonces, cuando ese plan divino empieza a tomar ciertas desviaciones, puede ser que en medio de esas desviaciones encuentres situaciones que te van a servir y que el beneficio de dicha situación puede que no los veas en el momento, sino que solo empiezas a entender la importancia de esa desviación, entre comillas, del plan divino cuando pasa mucho tiempo más. Desde la óptica divina no se ve como una desviación, se ve como parte del plan. Desde la óptica humana se puede ver como una desviación de lo que se supone debía pasar y de lo que nosotros asumíamos Dios iba a hacer con nosotros. Pero cuando sientas que algo te está, entre comillas, desviando del camino, cuando sientas un obstáculo que estás de pronto pensando te está desviando del propósito de Dios, no lo mires desde esa manera. Piensa cómo en la situación en la que estás, Dios te puede dar algo, Dios te puede enseñar algo que en el futuro te va a resultar siendo demasiado útil, que es más, ese futuro donde eso te va a ser útil no podría existir a menos de que aprendieses o tuvieses lo que Dios te dio o enseñó en ese momento que aparentemente era un desvío.
A veces pueden ocurrir obstáculos en nuestra vida que nos van a enseñar paciencia o ciertas situaciones que nos van a enseñar acerca del trabajo duro o ciertas cosas que pueden llegar a ocurrir que nos van a formar nuestro carácter de tal manera que lo que aprendamos en ese momento, cuando Dios allá nos cumpla de su plan de una forma completa y perfecta, allí es donde entenderemos el por qué tendríamos que transitar y recurrir a ciertos caminos que normalmente no hubiésemos tenido en nuestro plan y en nuestra mente. Así que no te preocupes, ni tampoco pienses que el plan de Dios tiene desvíos. Más bien, enfócate en lo que puedes aprender de esas situaciones que aparentemente no son parte del plan de Dios.